Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar un poco con espacios vectoriales, ¿sí? Ya veníamos trabajando con subespacios y bueno, habíamos adelantado que todavía no queríamos dar la definición formal de espacios vectoriales para eh, no mezclarnos tanto, ¿sí? Y bueno, la verdad que tampoco le vamos a dar tanto importancia a esta definición, pero sí queremos darla para que quede completa la materia y bueno, para todos los que fueron a ver la definición de un libro terminen de entenderla, ¿sí? Entonces, un poco lo que vamos a ver, lo que estuvimos viendo hasta acá, ¿no? Es que estamos trabajando con conjuntos en donde hay dos operaciones o una operación y una acción, ¿sí? Una operación de suma y otra operación de producto por escalar, ¿sí? En realidad, en los ejemplos para nosotros fueron cosas bastante intuitivas y razonables porque ya estamos acostumbrados tal vez a trabajar con ellas de otras materias, ¿sí? Por ejemplo, los vectores de R2 y de R3. Entonces lo que voy a hacer un poco en este video es ver cómo matemáticamente eso se define de forma abstracta para bueno, poder llevar esta idea intuitiva, ¿sí? Sobre todo de R2 y de R3, a otro tipo de espacios. Y entonces, bueno, también vamos a ver un espacio un poco más abstracto para que empecemos a pensar cómo funciona. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos con la definición de espacios vectoriales, ¿sí? Básicamente, como dije, es un conjunto no vacío, ¿sí? Una operación que vamos a llamar suma, ¿sí? Con el signo de más en ese conjunto B y una acción producto, ¿sí? Que vamos a llamar producto por escalar, que va a tomar un escalar, que para nosotros en esta materia va a ser un número real, un vector de B y va a devolver otro vector de B, ¿sí? Entonces, vamos a decir que esta terna, ¿no? Porque sería el conjunto, la suma y el producto por escalar, es un espacio vectorial si cumple lo siguiente. ¿Está bien? Bien. Esto está en la página 25 del apunte si quieren ver esta definición, pero bueno, esta operación que llamamos suma, ¿sí? Que dice que tiene que ser un grupo abeliano, ¿sí? Esto bueno, es algo más extenso matemáticamente, pero básicamente tiene que ser asociativa como operación, ¿sí? Tiene que existir el neutro, es decir, un vector que cuando lo sumo a otro vector no pasa nada, ¿sí? Y el inverso es un vector que cuando lo sumo a otro vector me da el elemento neutro, ahora vemos ejemplos, y es conmutativa, ¿sí? O sea que B1 más B2 es lo mismo que B2 más B1, ¿está bien? Esas cuatro, digamos, propiedades tendría que cumplir la suma para estar en un espacio vectorial, y además la acción de producto por escalar tiene que cumplir estas otras cuatro, ¿sí? La primera sería que los escalares son distributivos, ¿está bien? La segunda sería que los vectores son distributivos en este producto por escalar. ¿Está bien? Acá A sería un número, B y W elementos del espacio vectorial B o vectores. Y es lo mismo primero sumar que primero multiplicar por escalar y después sumar. ¿Está bien? Todas estas propiedades se tienen que cumplir para cualquiera sean los vectores B y W del espacio vectorial y cualquiera sea A o ahí B larga, números reales. ¿Está bien? Bien. Y después, bueno, además, si tenemos los números reales, tenemos el 1, ¿sí? Entonces multiplicar al 1 por un vector tiene que seguir dando el mismo vector. Y por otro lado es asociativa en este sentido, que multiplicar primero dos números y después multiplicarlos por un vector es lo mismo que multiplicar primero por un número y después por el otro. ¿Está bien? Como ven, son propiedades bastante abstractas que vamos a ver que, por ejemplo, en R3, que es el primer ejemplo de espacio vectorial que vamos a trabajar, son bastante obvias, ¿sí? Son bastante obvias porque básicamente son propiedades que se cumplen con los números y en R3 la suma de vectores que tenemos básicamente es coordenada a coordenada, o sea que simplemente estamos sumando números y el producto por escalar que tenemos también es coordenada a coordenada porque yo multiplico el escalar en cada coordenada, ¿sí? Entonces para ver estas propiedades, estas ocho propiedades, básicamente nos vamos a basar en las propiedades que ya tienen los números reales, ¿sí? Bueno, entonces la suma, ¿sí? La suma dijimos que es coordenada a coordenada
Y de nuevo, se puede argumentar que es asociativa y conmutativa porque coordenada a coordenada trabajamos con números que tienen esta propiedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la conmutativa, si yo en la primera coordenada sumo 1 más 2, es lo mismo sumar 2 más 1, ¿sí? Cualesquiera dos números que sume, es lo mismo en qué orden los haga, pues los números, la suma de números reales es conmutativa. Como esto se cumple coordenada a coordenada, se va a cumplir para la suma de vectores en R3 en general, ¿sí? En general quiero decir para cualesquiera dos vectores de R3, ¿sí? Por otro lado, el elemento neutro en R3 sabemos que es el 0, 0, 0, ¿sí? Porque si yo se lo sumo a cualquier vector ABC de R3, me vuelve a dar ese vector ABC, ¿sí? Es un elemento que al sumarlo es lo mismo que nada, ¿está bien? Y el inverso de un vector ABC, bueno, va a ser el vector menos A menos B, bueno, ahí puse menos B, perdón, sería menos C, ¿sí? Menos A menos B menos C, que es el que yo sé que cuando lo sumo me va a quedar A menos A 0, B menos B 0, C menos C 0. O sea, cuando sumo estos dos me da el 0, 0, 0, por eso es el inverso de este, porque cuando se lo sumo me da el elemento neutro. Con respecto al producto por escalar, ¿sí? Veamos esto. ¿Son distributivos los escalares? ¿Es lo mismo esto que esto? Y sí, porque fíjense que coordenada a coordenada, por ejemplo en la primera coordenada me va a quedar de este lado A más D y después lo sumo por lambda, ¿sí? Pero ahí te voy a hacer lambda por A más lambda por D. De este lado me queda lo mismo porque hago lambda por A, primera coordenada, más primera coordenada acá que va a ser lambda por D. Entonces en ambos casos, en la primera coordenada va a quedar lambda por A más lambda por D. ¿Sí? Si quieren terminen de escribir eso, pero esto también es verdadera. Lo mismo va a pasar acá, ¿no? Porque me va a quedar lambda 1 más lambda 2 por A, es lo mismo que lambda 1 por A más lambda 2 por A, ¿sí? Y esto después lo voy a poder terminar separando de esta manera. Si yo acá hago la cuenta, me queda lambda 1 por A más lambda 2 por A en primera coordenada. O sea que en las dos primeras coordenadas me queda lo mismo y puedo ver lo mismo en la segunda coordenada y en la tercera coordenada, ¿sí? Si quieren escriban los dos términos, desarrollen los dos términos para terminar de asegurarse que dan lo mismo. Bien, por otro lado, bueno, si multiplico a 1 por el vector ABC, me va a quedar 1 por A, 1 por B, 1 por C, porque multiplico coordenada a coordenada. Como A, B y C son números reales, me va a quedar de nuevo ABC, ¿sí? Y lo mismo va a pasar acá, ¿verdad? ¿Sí? Esto que hago acá es lo mismo que esto que acá, porque básicamente voy a multiplicar coordenada a coordenada, ¿sí? Por ahora hace falta hacer un paso más acá, pero se puede ver que este término, cuando haga la cuenta, es lo mismo que este término de acá, ¿sí? O sea que los vectores de R3 cumplen todas las propiedades de espacio vectorial, ¿sí? Y es por eso, bueno, que es un espacio vectorial y es por eso que también adentro podemos buscar subespacios vectoriales, ¿sí? En ese sentido, las tres propiedades que probamos de subespacio vectorial son suficientes porque como ya estoy en un espacio vectorial, estas 8 se tienen que cumplir, ¿sí? Entonces lo único que necesitamos verificar es que, bueno, que el 0 esté, porque es importante, y después que cuando yo sumo, sigo estando en el subespacio vectorial, esa es la propiedad 2, o que cuando multiplico un vector por un escalar, sigo estando en ese subespacio vectorial, ¿sí? O sea que las dos operaciones que tengo, siempre cuando las haga voy a estar dentro de ese subespacio vectorial. Eso es lo que me tengo que fijar. Si me fijo eso, todas las propiedades se siguen cumpliendo porque hereda esa estructura de un espacio vectorial que estaba, bueno, en todo R3 en este caso, ¿sí? Dicho de otra forma, un subespacio vectorial también es un espacio vectorial, pero que se puede pensar dentro de un espacio vectorial más grande. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver para terminar este video un ejemplo un poco más abstracto, ¿sí? Que es el conjunto formado por todos los polinomios de grado menor o igual que 2, ¿sí? Estos polinomios básicamente se pueden escribir de esta manera, ¿sí? A por x cuadrado más
b por x más c, ¿sí? Bueno, con a, b y c reales. Y bueno, y en este caso la suma que tendríamos sería, yo tengo dos polinomios cualesquiera, a1x cuadrado, b1 por x más c1, y a2 por x cuadrado más b2 por x más c2. Básicamente la suma sería sumar coeficiente por coeficiente. ¿Sí? Voy a sumar los dos coeficientes que tienen x cuadrado, los dos coeficientes que tienen x y los dos coeficientes independientes, ¿sí? Que no tienen variable. ¿Está bien? O sea, es suma de coeficientes. Y por otro lado, en el producto por escalar, lo mismo. Al escalar lo voy a multiplicar por cada coeficiente. ¿Sí? Esto es recontra conocido porque si ustedes en análisis 1 o en álgebra 1 sumaron dos polinomios, incluso en la escuela, cuando sumaron dos polinomios básicamente hacían esto. Y cuando multiplicaban un número por un polinomio, también hacían esto. ¿Sí? Simplemente que ahora vamos a ver que esto permite pensar a los polinomios de grado menor o igual que 2 con la estructura de espacio vectorial. ¿Está bien? Veamos que se cumplen las 8 propiedades. Igualmente, de nuevo, la mayoría de las propiedades están heredadas de los mismos números, ¿sí? Pero bueno, en este caso voy a hacer la cuenta un poco más exhaustivamente para que vean cómo habría que hacer, ¿sí? De nuevo, esta clase es para que la materia cierre matemáticamente. No vamos a trabajar tanto con esto, pero bueno, veamos. Por ejemplo, entonces yo digo, ¿es asociativa esta suma coeficiente a coeficiente? Y tendría que probar esto, que si yo agarro un polinomio y le sumo otros dos polinomios sumados, sería lo mismo que sumar los primeros dos y sumarle el tercero. ¿Sí? Bueno, pero fíjense, acá me quedaría el primer polinomio y el segundo y el tercero, como están sumados, me quedarían los coeficientes sumados. Ven que acá queda 2 más A3, B2 más B3, C2 más C3. ¿Sí? En este caso, primero sumé los primeros dos polinomios, o sea que los coeficientes de los primeros dos me quedarían sumados. ¿Sí? Y acá me tira pata. Esto sería C1 más C2. ¿Sí? Y el tercero me quedaría solo. Pero bueno, acá cuando haga todas las cuentas, cuando junte todo lo de x cuadrado, básicamente me va a quedar A1 más A2 más A3. Después todo lo de x me va a quedar B1 más B2 más B3, y así sucesivamente. Y acá lo mismo. Entonces cuando sumo todo lo que tiene x cuadrado, en el segundo caso también me va a quedar A1 más A2 más A3. Cuando sume todo lo que tiene x me va a quedar B1 más B2 más B3. Y en ambos casos me va a terminar quedando esto. ¿Sí? O sea que está bien decir que es asociativa a la suma de polinomios. Por otro lado, el elemento neutro lo puedo pensar como el polinomio 0x cuadrado más 0x más 0. El inverso de un polinomio cualquiera va a ser, bueno, menos, si tengo el polinomio ax cuadrado más bx más c, su inverso va a ser menos ax cuadrado menos bx menos c, ¿sí? Porque, bueno, básicamente voy a tener a menos a me da 0, b menos b me da 0 y c menos c me da 0, ¿sí? Por otro lado, la conmutativa, ¿sí? Es lo mismo, sumar P1 más P2 que P2 más P1. Pues fíjense, en P1 más P2 me va a quedar A1 más A2 por X cuadrado. En P2 más P1 me va a quedar A2 más A1 por X cuadrado. Pero como A1 y A2 son números reales, es lo mismo tener A1 más A2 que A2 más A1. Lo mismo va a pasar con lo que acompaña a X, lo mismo va a pasar con el término independiente, ¿sí? O sea que esta suma de polinomios cumple las 4 propiedades. Veamos la del producto por escalar, ¿sí? Bueno, tener esto, ¿sí? Es lo mismo que tener, bueno, lambda por A1 más A2x cuadrado, B1 más B2x más C1 más C2, ¿sí? Bien, y ahí puedo hacer distributiva, pues son números, ¿sí? Me quedaría lambda por A1 x cuadrado más lambda por A2 x cuadrado. Bueno, todo multiplicado por lambda, ¿sí? Y eso yo lo puedo acomodar de la siguiente manera. Sería lo mismo que lambda por todo lo que tiene A1, B1, C1, más lambda por todo lo que tiene el 2, ¿sí? Entonces eso básicamente es como hacer la distributiva con el lambda y que quede lambda por P1 de X más lambda por P2 de X, ¿sí? O sea que se puede hacer la distributiva con los escalares en este caso, ¿sí? De nuevo estamos usando mucho las propiedades de los números. Bueno, en este caso x es una incógnita, no es un número, pero esto vale, ¿sí? Porque
está representando un número. Y bueno, lo mismo va a pasar acá, ¿sí? Si hago lambda 1 más lambda 2 por un solo polinomio, esto lo voy a poder acomodar, ¿sí? Para que me termine quedando esto, ¿no? Lambda 1 por P1 más lambda 2 por P2, ¿sí? De nuevo, ¿no? Haciendo ahí la distributiva, por ejemplo, con A1 por lambda 1 más A1 por lambda 2. Y después lo voy a separar en dos términos, ¿sí? Por un lado me va a quedar lambda 1 A1x cuadrado y por otro lado lambda 2 A1x cuadrado, ¿sí? Pueden hacer esta cuenta, van a llegar a esto, o sea que los vectores también se pueden distribuir, ¿sí? Bueno, multiplicar a 1 por un polinomio también, ¿no? Podemos multiplicar cada coeficiente por 1, el coeficiente se va a mantener igual, entonces voy a seguir teniendo el mismo polinomio, ¿sí? Esa es la tercera propiedad. Y bueno, pueden probar que escribiendo esto de los dos lados va a terminar siendo lo mismo. ¿Tá? Y bueno, estas son las cosas, las 8 propiedades que uno tendría que probar para ver que tiene un espacio vectorial, ¿sí? La mayoría de las veces no vamos a hacerlo, pero bueno, lo tenemos acá un ejemplo de cómo se haría, ¿sí? Para que les quede, por si alguno tiene ganas de probarlo en otros casos, ¿sí? Y bueno, este espacio de polinomios vamos a seguirlo trabajando para que puedan entenderlo y puedan tener un ejemplo abstracto, ¿sí? Que les puede llegar a servir más adelante, incluso en esta materia. Y bueno, nos vemos en el próximo video.